soy Carolina Cravero, estudio temas de género desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la facultad, y además tengo un compromiso, digamos, en la lucha de erradicación de la violencia de género también hace mucho tiempo. Vivo en la ciudad de Rafaela, soy de Rafaela, nací en esta ciudad, después me fui a estudiar a otro lado, volví y vivo acá en Rafaela con mi familia, soy madre de 2 niñas. Así que, bueno, trabajando también en Rafaela, desde mi lugar, desde la academia, estas cuestiones desde que llegué en el 2017. Ahora nos toca esto que es el aislamiento, la pandemia, que lleva a que se ponga sobre, digamos, la mesa de alguna forma, o se visibilice o se enuncie desde otro lugar o con mayor fuerza o visibilidad el tema de la violencia de género, especialmente la violencia hacia las mujeres o contra las mujeres. Desde que empezó el aislamiento, digamos, se habló mucho de esta cuestión, no se sabía qué iba a suceder durante el aislamiento, se tomaron ciertas medidas que llevaron, digamos, yo creo, a una prevención de situaciones mayores, pero sin embargo seguimos, digamos, teniendo un problema, que es un problema que en realidad venimos teniendo porque vivimos en sociedades que se organizan de manera patriarcal, es una estructura, digamos, de nuestras culturas y de nuestras sociedades, vivimos en sociedades patriarcales, las mujeres habitamos sociedades patriarcales, por lo tanto las mujeres habitamos fuera de la pandemia y aún en pandemia la inseguridad. Todo el tiempo, la inseguridad, digamos que en el ámbito privado o dentro de nuestros hogares está puesto muchas veces en el miedo a ser golpeadas o en el miedo a perder la vida, y en el ámbito público esa inseguridad se traduce contra una violencia, hacia una violencia muy específica contra las mujeres, que es la violencia sexual, digamos, el miedo a transitar la ciudad y ser violadas. Esto es algo que, digamos, que todas, por el hecho de ser mujeres, habitamos. Lo que trae un poco la pandemia y el aislamiento es pensar qué iba a pasar en ese ámbito privado, donde Argentina venía registrando cifras altas de femicidios. No solamente Argentina, digamos, el mundo de alguna manera reconoce este problema dentro de los objetivos del milenio que se van redefiniendo, que se redefinen incluso en el 2020. La mayor cantidad de países del mundo que participan reconocen este problema, digamos, constituyen 2 de los objetivos del milenio: erradicar la violencia hacia las mujeres y la discriminación contra las mujeres. Entonces, digamos, bueno, es una situación que preocupa a muchos en el mundo. Con el aislamiento, con la pandemia, la pregunta era qué iba a pasar al interior de esas casas, ¿no? Porque además la pandemia significa una crisis social y económica muy fuerte, y como se sabe desde los estudios feministas, desde los estudios sobre la violencia contra las mujeres, estas crisis implosionan al interior de los hogares, y en combinación con una estructura patriarcal como las que habitamos, se traduce en un recrudecimiento de violencia hacia las mujeres. Hasta ahora se han registrado cifras alarmantes, digamos, desde de lo que va del aislamiento. Yo me baso mucho en las cifras del observatorio, ahora que sí nos ven, que es el observatorio que principalmente toma el Ministerio de Género y de Mujeres y Diversidad en Argentina, que es un ministerio nuevo y que creo que esto ha sido fundamental también para enfrentar la violencia de género en contexto de pandemia, que quizás si no hubiera existido esta institucionalización de las políticas de género, las cifras, podemos plantear como hipótesis que las cifras serían aún peores. Digamos, se tomaron medidas, hubo mucha difusión sobre los números a los cuales acudir, se hicieron articulación con municipios y con provincias para atender la problemática, eso estuvo bueno. Sin embargo, digamos, por este contexto de que es una cuestión, el patriarcado es parte, digamos, de la organización social y cultural que existe, así como otras cosas se pueden deconstruir, eso también, pero bueno, tenemos una organización social patriarcal. Como parte de eso, los números siguen existiendo, las víctimas, digamos, de femicidio y de violencia de género son, digamos, es alarmante, es elevado el número. Desde que empezó el aislamiento,
tenemos alrededor de 300, son 200 y pico, no me acuerdo ahora, 200 creo que 23 femicidios que se registraron hasta el 30 de septiembre de 2020, o sea que hay que contabilizar los que se dieron después de esa fecha. La provincia de Santa Fe registra un número alto, es la segunda después de la provincia de Buenos Aires, con 29 femicidios registrados hasta el 30 de septiembre. Todas las provincias coinciden en que se ha elevado muchísimo el número, los llamados al número 144. El pico se registra entre abril y junio, que es cuando se da, digamos, el confinamiento más estricto. Entonces, bueno, tiene como algún sentido por esto que decía, como digamos, la pandemia o la crisis que implica la pandemia implosiona al interior de los hogares. Pero un poco lo que me interesa, digamos, llamar la atención, digamos, que creo que esta pandemia nos va a dejar como, a ver, no sé si aprendizaje o lección en cuanto al tema, pero sí que ha puesto muy de relieve cómo las mujeres habitamos constantemente la inseguridad y cómo el hogar no necesariamente es un espacio seguro para las mujeres. Entonces esto me parece, digamos, que es algo que tenemos que reflexionar colectivamente. El hecho de que no estamos seguras adentro de casa y tampoco estamos seguras fuera de casa. Y hay algo que nos pasa en cuanto a género, que es algo que nos pasa a nosotras, o a las disidencias también, pero que la parte de la población que se identifica o se expresa como varones cisgénero no viven, que es el hecho de habitar el miedo a ser violadas cuando salimos de casa o el miedo a ser golpeadas o violentadas cuando estamos adentro de casa. Por supuesto que va a haber un montón de mujeres que van a decir, esto a mí no me pasa, porque bueno, hay algo que se estudia dentro de las teorías feministas y los movimientos de mujeres, que algunas le han denominado ceguera de género, es una forma de ponerle un nombre, que tiene que ver con la posibilidad de reconocer esta situación de riesgo en la que nos encontramos. Obviamente que es muy fuerte reconocer que está en riesgo nuestra vida. Entonces, bueno, hay muchas mujeres que así como opera la negación en pandemia del virus, también opera esta negación y que piensan que no les va a pasar. Pero nos pasa como colectivo, nos pasa como género. Cuando hablamos de género estamos hablando de colectivo. Y de alguna manera, por el solo hecho de vivir en un patriarcado, todas las mujeres alguna vez sufrimos algún tipo de violencia de género, que no necesariamente tiene que haber sido una violencia física. Hay muchos tipos de violencia de género, la violencia de género se expresa de muchas maneras. La violencia de género psicológica es una de las más frecuentes y de las más difíciles de reconocer y de denunciar. De hecho, en pandemia, ahora muchos de estos llamados al 144 tenían que ver con esta violencia psicológica y aparecieron muchos relatos de mujeres donde sus parejas se volvían mucho más controladoras que en otra época, aumentaba esta cosa de la celopatía, que es muy constitutiva del patriarcado a nivel íntimo, ¿no? Una de las expresiones íntimas más fuertes del patriarcado es la celopatía, esta cuestión de los celos posesivos, donde la mujer aparece como una propiedad de la pareja. No es una casualidad que un porcentaje altísimo de los femicidios son femicidios íntimos, es decir, que se dan al interior del hogar. Y la mayor parte de los victimarios son parejas o exparejas, o familiares o algún conocido. Solo un 3% es algún desconocido. Entonces, esto está hablando de cómo hay una dimensión muy microfísica, íntima del patriarcado, que es lo que lo hace muy difícil de deconstruir, que tiene que ver con esto que decía de las casas y del interior de los hogares. Hay una discusión que ya se venía dando y que se venía visibilizando con los movimientos de mujeres, con el movimiento feminista, y que entiendo, creo y también espero que a partir de esta situación y de este contexto donde tanto se visibilizó y tanto se habló, también sirva para redefinir como sociedad, digamos, qué
qué tipo de organización social vamos a querer en términos de género, ¿no? Ir caminando cada vez más a eso que algunas feministas llaman la democracia genérica. Y que la democracia genérica no es solamente, digamos, participación de las mujeres en la vida política o un cupo, digamos, en las listas electorales. La democracia genérica tiene que ver con esto, con dejar de habitar ese miedo, poder salir a la calle y transitar la ciudad tranquilas, sin que nadie nos acose, sin tener miedo a que nos violen y estar seguras dentro de nuestras casas. Lo que tiene el aislamiento es que también ha pasado por muchas etapas, digamos. Ahora estamos en un aislamiento mucho más flexible, digamos, no es el confinamiento que vivimos en abril, mayo, junio. Yo creo que en los meses de mayor confinamiento lo que ha significado para las mujeres ha sido, digamos, un montón de, digamos, el recrudecimiento de un montón de cuestiones que denuncian los feminismos y que se trabaja desde la teoría de género y las teorías feministas, como esto de la doble jornada o la triple jornada o la carga mental. ¿Qué es estas cosas? ¿Qué significa? La carga mental es, por ejemplo, que en el caso de las mujeres, todo lo que tiene que ver con las responsabilidades de la vida familiar y de la organización familiar ocupan un gran espacio, no solamente, digamos, en nuestras tareas de acción física, sino en lo que tenemos que estructurar en nuestra cabeza. A ver, lo voy a llevar a ejemplos concretos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que su mamá siempre fue quien trabajó afuera, digamos, y su papá por su trabajo se quedaba un poco más en la casa. Sin embargo, ella se acuerda que cuando su mamá se iba, dejaba una lista todos los días pegadas en la heladera con todas las cosas que había que hacer y todas las cosas que había que tener en cuenta. Es decir, aun cuando se había decidido una distribución de tareas donde la mujer era quien y salía a lo público, la carga mental, digamos, el registro de lo que había que hacer en relación a las hijas y a las tareas de cuidado dependían de ella. Ella las organizaba en un papel y las dejaba pegadas en la heladera. Eso es, digamos, es una materialización de la carga mental. Y la doble jornada, que yo, bueno, ahora no tengo a mano las estadísticas y no quiero ser imprecisa porque tengo ese defecto de científica, pero, digamos, es altísimo el número que relevan los estudios de género de cómo las mujeres se ocupan en mayor medida de las tareas domésticas en relación a los varones. Es decir, no necesariamente que las mujeres hayan salido a la vida laboral y a la vida productiva ha significado una igualdad al interior de los hogares. Y esto es algo, digamos, cultural y social, porque también muchas veces dando clases me encuentro con gente que me dice, bueno, pero mi hermano limpia el baño. Yo vivo con mi hermano y mi hermano limpia el baño. Sí, genial, digamos, puede pasar en algún caso, es como siempre, yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, yo separo la basura en mi casa, pero eso no termina con el problema ecológico en el mundo. Hay algunos hogares que sí pueden ser un poco más igualitarios, pero a nivel social y sociocultural, las tareas domésticas siguen estando a cargo de las mujeres principalmente, incluso en los países donde tienen mayores políticas de redistribución y de igualdad de género, como son los países escandinavos, Suecia, Noruega y demás. Entonces, digamos, eso es la doble jornada o la triple jornada en algunos casos, que es vos volvés de tu trabajo agotada y demás, y te haces cargo de la ropa, que hay que comer mañana, que hay que comprar para la escuela, que pidió la señorita. En el grupo de WhatsApp, que para mí eso de los grupos de WhatsApp del colegio es como excelente para relevar la doble jornada, la mayoría de quienes integran esos grupos son mujeres. Vamos, pocos padres hay. ¿Sí? Entonces eso está hablando todavía de una situación donde no hay igualdad al interior de los hogares. En los meses más crudos del aislamiento es como que había que es un poco lo que hablamos en aquel foro, había una superposición de estas dos pandemias. La Organización Mundial de la Salud reconoció a la violencia de género como pandemia, porque, como les decía al inicio, en esto de los objetivos del milenio, es algo que sucede en
todos los países del mundo. No hay país del mundo donde no exista la violencia de género contra las mujeres, no existe eso. Entonces es una pandemia desde hace, bueno, muchísimo tiempo. La Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido y lo que ha pasado es que en estos meses del confinamiento más estricto, estas dos pandemias se superponían. Y veíamos cómo la preocupación social estaba puesta incluso en ciudades y en regiones donde aún los casos de COVID no eran alarmantes. Digamos, la preocupación estaba puesta sobre todo ahí, en el virus, y un poco lo que reflexionábamos era, bueno, nunca la otra pandemia recibió tanta atención. Digamos que por eso, digamos, refuerzo esta idea de vamos a darnos el debate social de cuánto realmente queremos solucionar esto. Porque nunca se había puesto, y ahí tienen que entrar las instituciones educativas, tienen que entrar los medios masivos de comunicación, tienen que entrar todos los actores sociales y los agentes de socialización fuertemente para comprometerse a terminar con esta pandemia que es la violencia de género. El COVID también tuvo eso, digamos. Todo el mundo rápidamente se puso de acuerdo con que era un problema social y que había que terminar con esto y que había que cuidarse y demás. Bueno, necesitamos que la pandemia de la violencia de género también revista la misma preocupación por parte de gobernantes, por parte de dirigentes, por parte de las instituciones que funcionan como principales agentes de socialización. La escuela lo viene desarrollando, digamos, la educación sexual integral, la ley de educación sexual integral ha sido fundamental para esto. Por eso es necesario que en las provincias contemos con leyes provinciales de educación sexual integral, porque es la principal herramienta de la que disponen los estados para ese cambio estructural que necesitamos para erradicar la violencia de género. A mí me gusta mucho un concepto de Marcela Lagarde, que es una teórica feminista muy importante en América Latina, que para explicar cómo las mujeres habitamos este miedo en el patriarcado constante, cómo habitamos la inseguridad constante, ella construyó una categoría de análisis muy potente que es la de cautiverio. Y dice que las mujeres estamos cautivas en el mundo patriarcal. Y me gusta porque Marcela es antropóloga, entonces le da esa dimensión microfísica al cautiverio, donde lo define en este ser para otros, ¿no? El cautiverio es la dependencia vital a un otro. No tenemos la libertad de construir nuestros propios proyectos vitales, sino es en relación a un otro. Eso es antropológicamente. Entonces, en estos meses del aislamiento más cerrado, era como que, bueno, ese cautiverio simbólico del que habla la antropología, del que habla Marcela, se materializaba. Digamos, era como un reflejo, el cautiverio simbólico encontraba la materialización de esa jaula, ¿no? De estar encerradas en nuestras casas con todo el riesgo que eso significaba en cuanto a género. Entonces me parecía como muy metafórico el aislamiento y el confinamiento en este sentido. Bueno, era como decir, así como la doble jornada, bueno, ahora vivimos el doble cautiverio. Ya estamos cautivas simbólicamente en el patriarcado y ahora además estamos encerradas, para no olvidarnos de que vivimos cautivas en un mundo patriarcal. Pero por supuesto también, digamos, como siempre las teorías feministas y las teorías de género han tenido esta doble pata de pensar y de reflexionar teóricamente, pero de alguna manera también de proponer transformaciones. Pienso que de alguna manera es la posibilidad, como les decía al inicio, de darnos el debate colectivo y de empezar a transitar la conclusión, digamos, o la erradicación de esto, que no va a ser de vuelta de la noche a la mañana, pero sí creo que la sociedad ha empezado un debate que tiene que ir incrementándose, ¿no? Sí, visibilizó, porque sobre todo, digamos, hubo mujeres que se vieron frente a la necesidad de decir, no puedo. A ver, esto en relación al trabajo docente surgió mucho, ¿no? Esto de tener que dar clases de manera remota, la cuestión de la clase sincrónica y todo esto con hijos pequeños es imposible, ni hablar con hijos en etapa de lactancia, digamos, hay aparte un sinfín ahí
de gamas que tienen que ver con las maternidades y con el cuidado. También mujeres que tienen a cargo adultos mayores, que son población de riesgo. Entonces, sí, se visibilizó. Lo que sí es que no he visto que se aportaran muchas soluciones en este sentido. Creo que eso también, porque es una de las cuestiones más microfísicas, que durante mucho tiempo esto de, bueno, pertenecen al orden de lo privado, que pasaba incluso con la violencia de género, donde los movimientos feministas tuvieron la potencia de decir lo personal es político, era esta cuestión de sacar esto del mundillo de lo privado, no era un asunto entre parejas, sino que era un problema social. Bueno, este paso, esta articulación con ese aspecto todavía falta. O sea, si bien los movimientos los vienen denunciando y demás, todavía falta un clic de conciencia social que diga esto es un problema social, ¿sí? Estamos se vio, digamos, ante los ojos de todo el mundo que el sistema productivo se sostiene mucho en base a todo ese trabajo doméstico invisibilizado, no remunerado, no solamente a través, digamos, de la situación de las mujeres, sino también de las trabajadoras de las casas particulares, de las cuidadores en general. Entonces eso también es un debate que hay que seguir profundizando porque falta profundizarlo para que haya medidas concretas. Como dice Marta Lamas en un libro principalmente dedicado a la cuestión de la violencia de género, no hay nada más poderoso que una idea política a la cual le ha llegado su tiempo. Así que bueno, nos ha llegado el tiempo de ponerle realmente, digamos, una discusión seria y un final a esto, una erradicación de la violencia y construir entre todos una auténtica democracia genérica.